En un reino distante y olvidado por el tiempo, el rey Alaric y la reina Selene esperaban con ansias la llegada de su primer hijo. Sin embargo, en vez de una celebración llena de alegría, su hija Aurora nació bajo un oscuro presagio. Una tormenta sobrenatural cubrió el cielo, y entre los relámpagos apareció una figura encapuchada. Con voz cavernosa, la figura pronunció una profecía. Antes de que el sol se ponga en su 18º cumpleaños, Aurora caerá en un letargo mortal, del cual no despertará hasta que el misterio más oscuro sea resuelto. La figura desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando a los reyes sumidos en un gran temor. Durante los años siguientes, Alaric y Selene hicieron todo lo posible por proteger a Aurora, contratando a los mejores magos y guerreros para mantenerla a salvo. A medida que iba creciendo, Aurora se convirtió en una mujer de extraordinaria belleza y gracia, pero siempre sentía una sombra sobre su existencia. Cuando Aurora cumplió los 17 años, sus padres la trasladaron a una torre encantada del castillo, rodeada y protegida por barreras mágicas. Aislada del mundo exterior, Aurora se sentía prisionera. La soledad la llevó a explorar cada rincón de la torre, donde un día descubrió una antigua biblioteca oculta. Allí encontró un libro que parecía estar escrito en un idioma olvidado. Fascinada y asustada a la vez, decidió leerlo y estudiarlo. Mientras Aurora estudiaba y descifraba el maravilloso libro, se dio cuenta de que contenía relatos de antiguos rituales y hechizos ya olvidados. Una noche, al pronunciar accidentalmente unas palabras del libro, una figura etérea apareció ante ella. Era una visión de una mujer, quien reveló ser un espíritu atrapado por una maldición similar a la suya. La figura le contó sobre un misterioso ser que había sembrado maldiciones en muchos reinos, y que su letargo mortal no era un simple hechizo, sino una parte de un plan mucho más siniestro que nadie sabía. Aurora decidió investigar más sobre este misterioso ser. A través de más visiones y fragmentos del libro, descubrió que se trataba de una entidad conocida como el Tejedor de Sombras. Este ser tenía la capacidad de manipular el destino de las personas y extender su poder a través de maldiciones y hechizos. Aurora comprendió entonces que, para evitar la maldición de su letargo mortal, debía enfrentarse al Tejedor de Sombras, cara a cara, y desentrañar su malvado plan. Un día, mientras estudiaba el libro en la biblioteca, Aurora oyó un susurro que venía detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, encontró la figura de un hombre de aspecto enigmático llamado Thorn. Este afirmó ser un cazador de sombras, dedicado a rastrear y destruir entidades oscuras. Thorn le explicó que había sido enviado por una antigua orden secreta de protectores del reino. Él había sido enviado allí para ayudarla a deshacer la maldición y enfrentarse al Tejedor de Sombras. Aurora y Thorn decidieron abandonar la torre sin ser vistos y aventurarse en busca de respuestas para resolver la maldición. Con la ayuda de un portal mágico que Thorn activó con un amuleto que llevaba consigo, se transportaron ambos a un mundo paralelo, un lugar entre sombras y realidad, donde el Tejedor de Sombras tenía su dominio. Este mundo era un laberinto de oscuridad y luces parpadeantes, lleno de trampas y seres espectrales que deambulaban por él. El viaje a través del laberinto fue arduo. Cada paso era una prueba de voluntad y coraje. En un momento dado, fueron atacados por espectros que intentaban absorber su energía vital. Con la destreza de Thorn y la astucia de Aurora, lograron repeler a las criaturas, pero cada encuentro los dejaba más agotados.
La tensión y la constante amenaza de peligro fortalecieron su vínculo, creando una alianza inquebrantable. Al llegar al centro del laberinto, se encontraron con un inmenso portón de hierro, custodiado por un ser colosal, mitad hombre, mitad bestia. Era el guardián del umbral, encargado de proteger la entrada al dominio del tejedor de sombras. Para pasar, debían superar una serie de enigmas que probaban su inteligencia y su capacidad de trabajar juntos. Tras una serie de acertijos complejos y complicadas pruebas, lograron convencer al guardián del umbral de que ellos eran dignos de entrar. Dentro del dominio del tejedor de sombras, el ambiente era aún más opresivo. Finalmente, se encontraron cara a cara con la entidad. El tejedor de sombras era una figura imponente, envuelta en una capa de oscuridad ondulante. Su voz resonaba como un eco en sus mentes, llenándolos de miedo y desesperación. Él les reveló que sus maldiciones eran una forma de absorber el poder y la esencia de sus víctimas para aumentar su propio poder. Durante la tensa confrontación, Aurora tuvo una visión esclarecedora. Se dio cuenta de que el poder del tejedor de sombras no residía solo en su magia, sino en el miedo y la desesperación que infundía en sus víctimas. Comprendió entonces que la clave para derrotarlo estaba en enfrentarlo sin miedo a nada y en desentrañar el oscuro misterio de su propio pasado. El libro que había estado estudiando Aurora contenía la historia de su linaje y revelaba que tenía sangre de protectores, lo que le daba el poder de contrarrestar la oscuridad del tejedor de sombras. Con su nueva comprensión sobre su identidad y sus antepasados, Aurora se enfrentó al tejedor de sombras, utilizando su propio poder interior. Thorn luchaba a su lado, desafiando la oscuridad con su habilidad y coraje. La batalla fue feroz y agotadora, llena de magia oscura y ataques implacables por ambas partes. Sin embargo, Aurora, al enfrentar sus propios miedos y dudas, comenzó a debilitar poco a poco al tejedor de sombras. En un momento crítico de la batalla, el tejedor de sombras lanzó un ataque mortal hacia Aurora para acabar con ella. Thorn, sin dudarlo un momento, se interpuso entre Aurora y el tejedor de sombras, recibiendo el golpe fatal en su propio cuerpo. Su sacrificio llenó a Aurora de una furia y determinación inmensa. Utilizando todo el poder de su linaje, lanzó un contraataque devastador, destruyendo al tejedor de sombras. La entidad se desvaneció en un torbellino de sombras, llevándose consigo la maldición que la había impuesto el día de su nacimiento. Aurora, con el corazón roto por la pérdida de Thorn, regresó al reino. La noticia de la derrota del tejedor de sombras se extendió rápidamente por todo el reino, trayendo esperanza y alivio a su familia y a su gente. Aunque devastada por el sacrificio de Thorn, Aurora asumió su lugar como líder y protectora dentro del reino, decidida a honrar su memoria y proteger a su reino de cualquier futura amenaza que pudiera venir. Aurora gobernó con sabiduría y justicia, usando sus propias experiencias para fortalecer su reino y sus lazos con otros territorios. Su historia se convirtió en una leyenda de coraje, sacrificio y amor. Y es que el verdadero poder reside en enfrentar y superar nuestros miedos. El valor y el sacrificio, impulsados por el amor y la determinación, pueden derrotar incluso a las fuerzas más oscuras y traer luz y esperanza a los momentos más sombríos.